bienvenidos a una nueva jornada del Seminario Permanente de Análisis Jurisprudencial en el marco de nuestra materia. Esta vez nosotros decidimos invitar a un prestigioso académico y además amigo de la casa, al doctor Gustavo Silva Tamayo, quien, a diferencia de otros seminarios, no va a exponer sobre un caso particular, sobre un caso reciente de la Corte Suprema, sino que va a ser la primera vez que uno de nuestros invitados va a exponer sobre un tema conceptual y lo va a relacionar con la evolución que tuvo en la jurisprudencia de la Corte Suprema este tema, que es un tema muy interesante para poder interpretar estos nuevos tiempos jurídicos, que son los límites a la discrecionalidad administrativa. Por eso, a diferencia de otras estructuras de seminarios, esta vez Gustavo va a exponer durante aproximadamente 45-60 minutos y después, si está de acuerdo, tenemos ganas de tiempo, vamos a abrir a debate, van a poder formularnos las preguntas que ustedes quieran para poder conversar con nuestro invitado y entre nosotros como hacemos siempre. Bueno, ahora viene la parte de presentar al invitado. Gustavo Silva Tamayo, además de ser doctor en Derecho y de tener varias especializaciones en la materia, tiene una experiencia en la administración pública muy vasta, además de ser profesor en numerosas universidades. Tiene una particularidad que creo que lo destaca entre todos los presentes, que fue mi jefe durante muchos años, así que estoy particularmente nervioso, como ustedes están en los exámenes. Entonces, mucho para decir sin tartamudear no tengo, así que le voy a dar la palabra a Gustavo y agradecerle que haya aceptado la invitación y que se haya acercado a nuestra casa a compartir sus conocimientos, que ya van a ver que son muchísimos. Bueno, Gustavo, adelante. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, gracias Santiago. Cuando me llegó el flyer vi que esta es la 20ª reunión que tienen ustedes. Espero no estar en el top 20, ¿no? Yo preferiría estar en el top 10 o top 5, pero bueno. No, bromas aparte, estoy muy honrado con esta invitación y hago extensivo mi agradecimiento al doctor Federico Tea, al rector que no está presente acá, y por supuesto al factotum de todo esto que fue Santiago, que es verdad que fui jefe de él, también fui profesor de él, y siempre se destacó por su inteligencia, inquietud, y otras, buen sentido del humor y otras cosas más que en público no voy a decir. Pero es un amigo, para mí es muy grato estar acá en esta universidad a la cual yo asistí, le contaba recién a Santiago, hace mucho tiempo, más del que yo quisiera. Yo era supervisor legal del área de educación de la CIGEN, que tenía las universidades en ese momento. Yo asistí al acto fundacional con la autoridad del Ministerio de Educación en aquel momento. Y esto era un predio muy chiquitito y ha crecido muchísimo, así que para mí me trae gratos recuerdos estar acá realmente. Y es verdad que cuando hablamos con Santiago de definir cómo iba a ser la modalidad de esta charla, no es una exposición, quiero bajar un poco el tono, esto es una amena reunión entre todos nosotros para debatir un tema que lo que es muy importante. Y Santiago me había comentado que la modalidad clásica era comentar un fallo. Bueno, acá necesariamente voy a tener que hacer un paneo y voy a tener también que referirme a los antecedentes, porque no existe un leading case, no existe un fallo que podamos rescatar, digamos, que haya sentado doctrina y que resulte aplicable a todas las situaciones hipotéticas que se susciten en un futuro, sencillamente porque la discrecionalidad tiene un carácter eminentemente casuista. Entonces esa es la razón por la que, digamos, toda esta doctrina del control y de revisión de la discrecionalidad se va construyendo como por peldaños, y es algo que progresivamente va aumentando porque se pasa de un paradigma, y ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero la idea central es que se pasa de un paradigma en el cual lo discrecional era algo que surgía por ausencia de regulación legal
y donde el Estado, la administración, que representa su voluntad, tenía una absoluta libertad, y esa libertad implicaba que la revisión de los jueces estaba totalmente vedada, porque lo que se entendía era que de esa manera, si se permitía esa revisión judicial, se estaba invadiendo la zona de reserva de la administración y alterando el principio de división de poderes. Una primera precisión terminológica. Ustedes saben bien que la palabra discrecionalidad se utiliza en el lenguaje de la calle, periodístico, y a veces también en el técnico, ¿no? Se utiliza mal, es decir, se utiliza sin una debida precisión. Discrecional no quiere decir arbitrario. Este funcionario obró discrecionalmente. Bueno, hay que ver cómo usó esa discrecionalidad. Discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. En realidad, hoy día, en la evolución actual del Estado de Derecho, primero tenemos que decir que la discrecionalidad pone en juego, digamos, el principio de división de poderes, surge de ahí, y pone mecanismos de control, de interacción recíprocos entre los tres órganos del Estado. Es decir, el legislador es el que va a definir esa discrecionalidad que confiere la administración, de qué manera la va a ejercitar, bajo qué límites. No nos olvidemos que la actividad de la administración es sublegal, así como la del legislador es infraconstitucional e infraconvencional. La administración, en base a esa habilitación legislativa, va a ejecutar, va a concretar, está en la norma. Ustedes recuerden que los fines públicos están contenidos a grandes trazos en la Constitución Nacional, pero a excepción de la legislación y la justicia, todos los demás fines públicos requieren concurso de la administración para su concreción. Y el tercer eslabón, la tercera etapa de esto, va a ser la revisión por parte del juez. Ahora vamos a ver hasta qué límite va a realizar el juez esa actuación administrativa, bajo qué parámetros. Entonces, la discrecionalidad es un criterio, es un principio, es un modo de actuación que entronca con el principio de división de poderes, porque tenemos perfectamente los tres poderes u órganos del Estado en recíproca interferencia, y esto es también perfectamente explicable dentro de una concepción sistémica a la cual apunta la mayoría de los estudiosos en el presente, es decir, a no tomar los fenómenos de las ciencias sociales y del derecho en particular como cuestiones separadas, como compartimentos estancos, sino considerar las partes en relación al todo, interrelaciones, interactuaciones recíprocas, y eso es lo que ocurre entre los tres poderes, que no solo tienen relaciones de control entre sí, sino también relaciones de colaboración, relaciones de cooperación, de iniciativa, y de coordinación fundamentalmente. Decía que es necesario precisar el término de discrecionalidad, porque su sentido originario era muy semejante al sentido vulgar que quiero justamente desterrar en esta charla de la idea de todos ustedes. Es decir, lo discrecional era precisamente lo no controlable. Lo discrecional provenía de la concepción absolutista que dividía la actuación del soberano, del príncipe, del rey, en dos funciones nítidamente diferenciadas. Una, aquella que los autores ingleses llamaban el gubernaculum o el gobierno, que era claramente aquella porción de la actividad del príncipe que no era revisable, que no era controlable. Cuando el soberano absolutista reconocía en algún documento constitucional un derecho o alguna garantía particular, en cierto modo se autolimitaba y ahí actuaba en el otro plano que se denominaba jurisdictio, que en teoría, y digo en teoría porque en la práctica el
principio que regía de indemandabilidad del soberano, en principio lo hacía responsable. ¿Cuál era el problema? Que al estar concentradas las funciones en una misma persona, esos reconocimientos no pasaban de ser meramente declamativos, porque desde el punto de vista práctico era imposible hacérselos cumplir. La Revolución Francesa, que rompe con ese estado de cosas, que implica el desplazamiento de una clase social, la burguesía, y el ascenso de la misma, dejando de lado el estado anterior, el triunfo sobre la nobleza, sobre el absolutismo y también sobre el clero, en realidad es heredero de esta distinción, que no la va a llamar de la misma manera, pero va a distinguir entre aquellos actos de gobierno y aquellos actos de gestión. La administración y los actos de gobierno se van a considerar actos discrecionales, aunque no se usaba esa palabra. Y en esos actos de gobierno, la administración era libre para hacer lo que entendiese conveniente sin ningún tipo de control judicial. En cambio, en aquellos actos que eran los actos de gestión, aunque con ciertos atenuantes, con ciertas limitaciones, podía llegar a ser responsable. Bien. El primer instrumento formidable de la Revolución Francesa, además de la creación de un aparato administrativo tecnificado y aumentado en su diseño por obra de Napoleón, que no era abogado, pero era una persona muy inteligente, fue también la vigencia del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la legalidad provenía del órgano representativo y permitía oponer, es decir, los representantes de los burgueses se oponían de esa manera a los intereses propios del monarca. No olvidemos que no era una república lo que vino a la Revolución Francesa. Entonces, este principio de legalidad implicaba que en resguardo de ciertos derechos, especialmente la libertad y la propiedad, la administración quedaba vinculada de manera positiva a la norma. Es decir, todo aquello que la norma no previera o no autorizara a la administración a llevar a cabo caía dentro de la incompetencia. Una de las primeras herramientas que utilizó el Consejo de Estado francés, es una creación también de Napoleón, que se constituyó primero como un cuerpo asesor del rey, en el sentido de que cuando mediaba una controversia entre un particular y la administración, estaba vedado a los jueces intervenir en esa controversia. Es más, los jueces, había dos leyes que consideraban delito penal inmiscuirse en cuestiones administrativas. Y el Consejo de Estado asesoraba y preparaba las decisiones que invariablemente adoptaba el rey, según lo que le indicara este organismo. El Consejo de Estado, en esta primera etapa, fines del siglo XVIII, tienen que pensar ustedes, actuaba como lo que se conoce como una jurisdicción de justicia retenida. Recién, en el año 1872, el Consejo de Estado actúa como un órgano administrativo con funciones jurisdiccionales, es decir, la administración ejerciendo función materialmente judicial. ¿Por qué crean el Consejo de Estado los franceses? Bueno, es la manera que tienen de interpretar el principio de división de poderes de Montesquieu, que ustedes recuerdan bien, que asignó a cada órgano del Estado una función, no de la misma manera como la conocemos hoy día, pero con ese mérito de formular esta suerte de equilibrio entre los poderes, evitando que uno desbordara al otro. Pero la razón de esta peculiar interpretación de la doctrina de los
economistas franceses que lleva a la creación del Consejo de Estado es que entendían que si la administración era juzgada por los jueces iban a provocar una situación de desborde sobre la administración, iban a tener más poder que los otros dos poderes. Y entonces el principio se vería conculcado, se vería no realizado. La razón en realidad la política, esta es la razón, digamos, política. La razón era política, los jueces pertenecían al estamento nobiliario y se desconfiaba que, la burguesía desconfiaba que pudieran conspirar contra los fines revolucionarios. Ustedes fíjense que por contrapartida al modelo francés, el modelo anglosajón, el modelo inglés, por dicho, sometió a la administración a la jurisdicción de los jueces ordinarios, es más, sin leyes administrativas especiales. Eso es lo que es el common law, el sometimiento a la ley común. El mismo juez que resuelve una controversia entre particulares resuelve una controversia entre un particular y la administración. Bien, el otro afianzamiento de una idea que existía, que venía en realidad de la doctrina alemana de fines del siglo XVIII, la concepción del Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica el sometimiento del Estado a la ley que crea, ley que en aquel momento, como les dije, básicamente garantizaba lo que hoy conocemos como derechos de primera generación, la libertad, la propiedad, nada más. Entonces, la administración en realidad, además, hereda algunas técnicas del absolutismo, técnicas que un autor español ha dicho técnicas del poder regio, como esto que ustedes han visto, que son los poderes exorbitantes, o la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad del acto administrativo. Eso no es más que un reciclaje, diríamos hoy, de atribuciones que tenía el soberano del absolutismo. El soberano era el que, en caso de duda respecto a cuál era el derecho aplicable, daba la solución al caso. La presunción de legitimidad implica una presunción de que el acto ha sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, reproduce también esta atribución de soberano absolutista. Bien, durante el siglo XIX suceden muchas cosas, producto de la revolución industrial, del maquinismo, del sindicalismo, que da lugar a lo que se denominó la cuestión social, la revolución socialista de 1848, la comuna de Bismarck, las ideas de los socialistas utópicos, el marxismo, la doctrina social de la Iglesia, porque este modelo legalista para garantizar, digamos, en forma simbólica la libertad y la propiedad para algunos y no para todos, desatendió las necesidades del cuerpo social, que se fueron haciendo cada vez más acuciantes y más afligentes. Es decir, ustedes solo la explotación de la mujer y de los niños en las fábricas, en las minas, que lleva justamente a la formación de los sindicatos. Entonces, de esta vinculación negativa, de esta vinculación positiva a la legalidad, surge una vinculación negativa, porque la administración, de manera incesante, de manera cada vez más profunda, empieza a tener que resolver cuestiones, empieza a tener que realizar prestaciones para mantener la paz social. Y esto es un fenómeno que viene acompañado de la evolución del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho, donde ya no solo se reconocen estos derechos de primera generación, sino otros derechos que se denominan segunda generación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la asociación libre, derecho al voto. Y da lugar a este fenómeno del estado de bienestar que aparece realmente conformado plenamente en todo Occidente entre las dos guerras y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.
El paradigma entonces de la vinculación positiva a la legalidad resulta ya insuficiente, entonces se acepta una vinculación negativa a la legalidad, porque importa entender que la administración puede hacer todo aquello que no le puede dar la ley, y no solo lo que expresamente está autorizada para llevar a cabo. En este contexto, todavía existía un resabio, y existió incluso en nuestro país hasta bien entrado el siglo pasado, un resabio que venía justamente de todas estas teorías absolutistas, que distinguía entre los actos de imperio y los actos de gestión, y que hablaba de una doble personalidad del Estado. Los actos de imperio se consideraban irrealizables judicialmente, y los actos de gestión bajo ciertas condiciones. Esto era un fenómeno que más o menos podíamos reconocer que existía en Francia y también en Alemania a principios del siglo pasado. Sin embargo, el Consejo de Estado, vuelvo al Consejo de Estado, fue el primer organismo, digamos. La institución de Consejo de Estado solo existe en Francia, es venerable, existe hasta nuestros días, gozan de total imparcialidad, y el modelo de Consejo de Estado solo ha sido imitado por Colombia. En Latinoamérica seguimos el modelo español, que es un modelo judicialista con un fuero especializado que en el caso de Argentina y Uruguay, que es el contencioso administrativo, pero el control de la administración está confiado a los jueces. Bien, decía, el Consejo de Estado es el que primero da un paso señalando que en realidad no existen actos puramente discrecionales, sino que lo que existe es cierta discrecionalidad o cierta atribución discrecional que tiene la administración, pero que debe someterse a límites externos que le marca la norma, el ordenamiento. Hay dos casos interesantes del Consejo de Estado a principios del siglo XX, del siglo pasado, que son los casos Gomel y Camino. En el caso Gomel, el Consejo de Estado del año 1914, el Consejo de Estado controla una decisión de la administración que niega un permiso para construir, sobre pretexto de que se estaba afectando cuestiones arquitectónicas, demostrando que materialmente esos hechos invocados por la administración no existían. Y en el caso el caso Camino, 2 años después, el Consejo de Estado revisa la destitución de un alcalde de la localidad de Mendalla, que había sido destituido bajo los cargos de no guardar el debido respeto en un cortejo fúnebre, de hacer pasar el ataúd por una pared del cementerio y de haber tenido gestos poco respetuosos frente al difunto. Bueno, primero era falso, digamos, ese intento de hacer atravesar el ataúd por una pared de cementerios, o sea que ahí se demostró la falsedad del hecho. Y en segundo lugar, aquellos que se decía que eran vejaciones hacia la memoria del difunto tampoco habían sido tales, o sea que por un lado había una inexistencia material de los hechos y por otro lado había una errónea calificación jurídica de los hechos. El otro instrumento que utilizó el Consejo de Estado fue la delegación de poder. En la delegación de poder se sustentó una doctrina que observó que en determinados casos la administración, pese a actuar dentro de los confines normativos, llegaba a un fin distinto, un fin público que no era el previsto por la norma, un fin privado, un fin particular, el fin del funcionario o el fin de un tercero, ¿no?
Y el caso que se cita como caso señero, unos años antes de estos casos, fines del siglo XIX, 1873, es el caso Berns, donde este señor era el alcalde, los alcaldes cometían macanas. Este señor era alcalde de una ciudad balnearia, yo la conozco, que sería muy bonita, que se llama Trouville, donde tenía, parece, muy bonitas playas, a la cual asistían asiduamente bañistas. Bueno, este señor un día se despierta con la idea de que tiene que recaudar, cualquier semejanza con la realidad es una coincidencia, después de 150 años casi. Y se le ocurre construir unas casetas en el balneario de Trouville para uso de los bañistas, invocando motivos de decencia, de moral, de decoro, etc. Bueno, piensen en esa señora con esos vestidos largos, con volados, los caballeros con esas mallas. El problema era que el uso de las casillas no era un uso facultativo, era obligatorio. Se usara o no se usara la casilla. Es decir, era como pagar por bañarse en el mar. ¿Cuál era la verdadera finalidad? Reforzar la caja que estaba parece bastante achicada de la alcaldía. Entonces el Consejo de Estado, la delegación distrital, anula esa resolución. El otro punto importante en este avance del control de la administración por parte del Consejo de Estado ha sido la doctrina del error manifiesto de apreciación. Es decir, la administración tiene la atribución de realizar la valoración correspondiente de los hechos, y esa valoración, que hace la administración en su propia sede es respetable por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado no indaga, salvo que exista un error manifiesto, es decir, que no haya tenido razón para errar. Y eso es un criterio que se sigue usando hasta el día de hoy. A pesar de ello, el Consejo de Estado es cauteloso y aun cuando existe error manifiesto de apreciación, no interviene en aquellos casos en los cuales hay proyectos de gran envergadura, por ejemplo, proyectos de ordenamiento territorial, planificación, construcción de centrales nucleares, trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Y ya entrados los 70, otra de las técnicas utilizadas por el Consejo de Estado es la que se denomina la teoría del balance, la teoría de la ecuación costo-beneficio. Es decir, que la medida administrativa, toda medida tiene un costo, y lo que se evalúa es si ese costo, en función del interés público a satisfacer, es justificado o resulta razonable. Los 12 pronunciamientos importantes en ese sentido son la construcción de la nueva villa Ciudad del Este en el año 1971, donde el Consejo de Estado valoró el costo de las expropiaciones, los trastornos sociales que eso implicaba, respecto a una urbanización que estaba proyectada a llevar a cabo. Y en el año 72, un caso muy interesante, que es el caso de Santa María de la Asunción. Es interesante porque se ponen en pugna dos intereses públicos y un interés público y un interés particular. El caso de Santa María de la Asunción se refería a la traza de la autopista de Marsella a Niza, que debía atravesar, por el estudio que habían hecho los geólogos, los arquitectos, etc., debía atravesar por un hospital neuropsiquiátrico que pertenecía a una orden religiosa de monjas, no me acuerdo cuál era. Entonces ahí lo que el Consejo de Estado evalúa, primero, el derecho público o el interés público a la circulación con el derecho de propiedad
Y después dos intereses públicos, porque está el interés en la circulación y la salud pública, porque los estudios revelaron que en 200 kilómetros a la redonda no había un solo instituto de esas características. En el caso de Alemania, también hasta terminar la Segunda Contienda Mundial también reconocía un ámbito libre para la administración, donde era irrevisable lo actuado por ella, esta distinción entre actos de imperio y actos de gestión. Pero después de la Segunda Guerra, como decía, hay una preocupación por los juristas alemanes de intensificar las técnicas de control. Fundamentalmente por dos razones. Bueno, por la concepción arraigada del Estado de Derecho que existe en Alemania. No sé bien que la locución proviene en realidad del derecho alemán. Y además, bueno, por los horrores que se habían sufrido durante el nazismo, que entendían que había que controlar a la administración. Entonces, los alemanes idean, o mejor dicho, no es que idean, sino que trasladan o redescubren, se quiere, una técnica que es la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados. Digo, la trasladan, la resignifican, porque existía en el derecho privado. En el derecho privado, en los códigos occidentales, vemos estos conceptos jurídicos indeterminados: buen padre de familia, buen hombre de negocio, moral y buenas costumbres. Son conceptos que tienen una ventaja, tienen más de una ventaja en realidad. Permiten expresar ideas o conceptos que solo se tienen en la cabeza, porque remiten a valoraciones o a criterios de experiencia. En segundo lugar, posibilitan mantener actualizado el concepto sin necesidad de derogar la norma. Porque los valores de experiencia se modifican, las valoraciones sociales también se modifican. Y si tuviéramos todo perfectamente precisado, perfectamente detallado en la norma, tendríamos que estar modificando constantemente las mismas. Y eso todavía es mucho más impensable tratándose de códigos. Y la tercera ventaja es que permiten justamente ajustar el concepto a una situación fáctica determinada, porque obrar con la diligencia del buen hombre de negocios se puede determinar si cayó o no cayó dentro del concepto respecto a una situación fáctica X. Bueno, el derecho administrativo extrae estos mismos provechos o ventajas que el derecho privado, pero a ello se le suma que es una herramienta de control de la actuación de la administración por parte del juez. Ahora, la formulación inicial de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados en Alemania, por lo menos en la década del 50 y bien entrada la década del 70, conducía a una única solución justa. Es decir, el operador jurídico tenía que desentrañar ese concepto jurídico indeterminado que le había propuesto el legislador, pero solo podía llegar a una sola solución. Piensen ustedes en el caso de cuando las normas sobre contrataciones debe adjudicarse a la oferta más conveniente. En general se está usando un concepto jurídico indeterminado. Ahora, según esta teoría, que es de reducción a cero de la discrecionalidad, la oferta más conveniente solo puede ser una, no puede ser más de una. Bueno, esto fue en realidad muy criticado, porque lo que se estudió, lo que se profundizó, es que el concepto jurídico indeterminado tiene una zona de certeza positiva, donde claramente el concepto jurídico encaja, y después tiene lo que se denomina una zona de penumbra. Esto lo ejemplificó un jurista norteamericano, Herbert Hart. Luego tenemos que imaginarnos una luz incandescente, no un tubo fluorescente como este, donde ustedes ven bien que hay una zona perfectamente iluminada, donde hay un haz de luz que va paulatinamente decreciendo hasta llegar a la completa oscuridad. Bueno, entre la completa oscuridad, que sería la certeza negativa, donde sabemos que el concepto no encaja,
Y la certeza positiva y toda una zona de penumbra, que son los casos difíciles y son aquellos donde el operador tiene que decidir, donde el operador se debe reconocer lo que se denomina un margen de apreciación. Entonces, la segunda versión de esta teoría, de la reducción a cero, es la que aplican actualmente los alemanes, además de aplicar la teoría de la proporcionalidad, que voy a referir a ella porque seríamos muy tarde aquí, admite que además del núcleo duro del concepto, está también la zona de penumbra, el margen de apreciación, donde la administración es libre para decidir si el concepto queda dentro o queda fuera. ¿Sí? Porque, ¿cómo sabemos cuando hay conmoción interior? La Constitución está llena de conceptos jurídicos indeterminados. Cuando hablamos de decretos de necesidad y urgencia, ¿qué es la necesidad y urgencia? O cuando el artículo 56 permite la delegación legislativa en determinadas materias de administración y emergencia pública. ¿Cuándo está la emergencia pública? ¿Cuándo está la urgencia? ¿Cuándo está la necesidad? Ni que hablar de la buena fe. La buena fe es un principio polivalente, es decir, un principio general de derecho que se aplica tanto al derecho privado como al derecho público. ¿Sí? Y esto, en realidad, esta vaguedad del concepto, es patrimonio también de una vaguedad del concepto en sentido semiológico. ¿O qué es un nombre alto para nosotros, la sociedad argentina? ¿Hasta dónde es alto? Vamos a ver un caso, que podemos decir que una persona era petiza, pero ¿de qué momento se deja de ser alto y se pasa a ser bajo? Al revés. ¿Desde qué momento, no voy a decir una señorita, ¿desde qué momento un señor deja de ser joven y pasa a ser maduro, o viejo, o gordo, o flaco? Todos estos márgenes de apreciación confieren libertad a la administración y está bien que así sea, está bien que así sea. La determinación administrativa, salvo que medie irrazonabilidad o arbitrariedad, tiene que ser respetada. Porque la administración es la que cuenta con los elementos técnicos y humanos necesarios para precisar el concepto en su propia y aplicarlo de acuerdo al mandato que ha originado. Bien, España, no me voy a extender, quiero pasar a la cuestión nodal nuestra, que es la jurisprudencia de la Corte Suprema y su evolución, pero España solo les quiero pasar el aviso que ha tomado muchas de las doctrinas alemanas, ha tomado primero la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados en su versión originaria, como reducción a cero, como la que lleva a una solución justa, única, posible. Y esto ha sido criticado también por la propia doctrina española, porque si el concepto jurídico indeterminado lleva a una única solución posible, la conducta arreglada no es discrecional. ¿Sí? Si solo puede obrar de una manera determinada la administración, lo llamemos como lo llamemos, es conducta arreglada. Hay una doctrina actual que también receta España, el derecho alemán, que es la doctrina de los espacios libres de la administración, donde se reserva al legislador regular aspectos que hacen a la dignidad de las personas y a la preservación de los derechos fundamentales, y después se le deja, la doctrina se llama una debilitación de la programación, se trazan pautas muy generales para que la administración las complete, las concrete en un caso especial, específico, para satisfacer el interés público. Bien, la otra cuestión que quiero señalar antes de entrar de lleno en la jurisprudencia de la Corte Suprema es que tampoco existen, esto lo ha dicho bien la Corte, en el caso al cual me voy a referir, no tienen que empezar tampoco en una actividad reglada y discrecional como dos bloques separados y enfrentados. La discrecionalidad, en realidad, lo que implica es la atribución que tiene, el margen de apreciación que tiene la administración para adoptar entre dos o más soluciones
para decidir la manera que lo hace, o incluso para no actuar. Creo que son una discrecionalidad de actuación. Pero lo cierto que en todo acto administrativo existen entremezclados elementos reglados y discrecionales. Ninguno de los requisitos elementos que ustedes estudian, el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, es enteramente reglado ni discrecional. Porque aún la competencia, que tradicionalmente los manuales hablan de que es un elemento reglado, la competencia también puede ser discrecional, porque el órgano puede decir actuar o no actuar, es decir, ejercer o no ejercer. Entonces lo que hay, según el criterio legislativo, es mayor o menor dosis de discrecionalidad según se reglen o aparezcan reglados uno, dos o más elementos del acto. Entonces se trata de un tema cuantitativo, no un tema cualitativo. Y salvo en extremos donde la conducta administrativa está perfectamente reglada, piense en la obtención de un beneficio jubilatorio, siempre, por pequeño que sea, o la concesión de una autorización, una licencia, etc., siempre va a haber un componente, aunque sea mínimo, en el acto de discreción. Bien, sentado esto, voy a referirme a la evolución de la Corte. Acá, como todo, llega siempre un poquito más tarde. Primero que nada, los primeros funcionamientos de la Corte eran respetuosos del principio de división de poderes, es decir, no se entraba a revisar nada de lo actuado administrativamente, es decir, ni siquiera transponíamos la puerta, porque la Corte entendía que si los jueces revisaban la actuación administrativa estaban quebrantando el principio de división de poderes. En el año 32, en el presidente Vergés, la Corte rechazó que reitero una cátedra que había sido suprimida por parte del docente, diciendo justamente esto, que el Estado había actuado como una entidad pública, como una persona de derecho público, y entonces el Poder Judicial estaba vedado. En el caso Greco de Godoy, 3 años después, en el año 35, donde se había cesanteado un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, dijo la Corte que la revisión también afectaría la división de poderes. Es decir, no entraba a indagar los motivos que habían llevado a la cesantía. Y ustedes tengan presente que por estos años, en el año 36, un fallo de Vidinquet, que ustedes han estudiado en derecho administrativo, que es el caso Carmen de Cantón, que se refiere a la estabilidad del acto administrativo, a la cosa juzgada administrativa, el holding, uno de los recaudos que establece para que el acto adquiera estabilidad es que no haya sido dictado en ejercicio de voluntades discrecionales, con lo cual, a criterio censo, podemos decir que la administración podía su arbitrio revocar cuando quisiera, digo en el discrecional absoluto y no controlado. Un doctrinario, por esta misma época, Félix Arría, decía que el poder discrecional no obedecía a reglas, sino que estaba ligado al criterio del gobernante. El primer autor que yo por lo menos registro que se preocupó, a pesar de que su preocupación no se condecía con el estado de cosas públicas y judiciales, fue Rafael Bielsa, donde dijo que los jueces podían y debían controlar la actuación de la administración. Y hay un precedente donde no se habla de la actuación de discreción de la administración, pero que es valioso, que yo creo que es el primero que entra a indagar los hechos, que es el caso López de Reyes, del año 1959, donde al actor se le había denegado una jubilación por invalidez, prescindiéndose de las constancias aportadas a la causa. Entonces, lo que acá la Corte señala es que el Poder Judicial tiene la atribución constitucional de revisar los hechos que la administración anuncia como cumplidos, es decir, hacer una revisión de la causa.
Unos años después, en el año 66, en el caso TRI, un empleado de la administración pública impugna un encasillamiento. Y si bien el reclamo es desestimado, la Corte dice unas cosas interesantes. Dice que es una atribución discrecional promover a los empleados de la administración, eso se le reconoce y es válido. Lo que esa denegatoria a ser reencasillado no puede incluir una cesantía, es decir, no puede llevar al extremo de que, denegando constantemente la posibilidad de progreso en la carrera administrativa, lo que en realidad exista es una cesantía encubierta porque la persona, el agente público, queda, digamos, congelado en su situación escarcelada. Desde allí hasta la década del 70, vamos a ver que la mayoría de los pronunciamientos, salvo algunas excepciones, lo que llevan por parte de la Corte es a un control de los elementos o requisitos esenciales del acta, o los elementos que han quedado revelados. Un caso interesante es Maderera Lanín del año 77. Maderera Lanín era una invitación que había hecho la Administración de Parques Nacionales para conceder espacios de explotación en el Parque Nacional Lanín, habiendo puesto requisitos previos, que era haber realizado un estudio de suelos. Y resulta que a esta empresa, Maderera Lanín SRL, cumple con los recaudos, realiza el estudio de suelos. La administración empieza a oponerle trabas burocráticas, invoca un decreto del año 50 que restringe ciertas áreas del parque para explotación por particulares, y en realidad tiene un comportamiento respecto a esta empresa que no había tenido respecto a otras que sí habían tenido la concesión de la explotación. Entonces la Corte, ¿qué dice? La Corte dice que hay una violación del principio de igualdad por parte de la administración. Y además es interesante también que dice que están frustradas las legítimas expectativas del potencial concesionario, con lo cual hace una aplicación de la teoría de la confianza legítima que no se conocía acá, a pesar de que ya existía en Alemania. Bien, utiliza después la Corte una fórmula que va a repetir y repite hasta el presente, casi un cliché, pero que me parece muy ilustrativo, que es aquel que señala que la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de funciones discrecionales en manera alguna puede aquí constituir un justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces ante planteos concretos de parte interesada verificar el cumplimiento de dicha exigencia. Un año después, un caso interesante es el caso Timmerman, en el año 78. Timmerman había sido arrestado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo mientras se investigaba su vinculación con la causa Greiber, donde a su vez se investigaba el financiamiento a la organización Montoneros. Bueno, resulta que Timmerman queda desprocesado, se procesa, pero la detención continúa. Entonces su esposa presenta un habeas corpus. La Corte, es interesante esto porque es la Corte del proceso, justamente. La Corte dice: la aplicación concreta de facultades de excepción del poder político debe sujetarse al contralor de la razonabilidad en la adecuación de causa y grado entre la restricción impuesta, en el caso de la libertad personal de Greiber, y los motivos de la situación de excepción, que ordena la liberación. Como dato anecdótico, este fallo tuvo un trasfondo político porque los integrantes de la Corte en ese momento, casi, me parece que 4 de los 5, es decir, por ahí no debatió en disidencia. Bueno, 4 de los 5 integrantes de la Corte amenazaron al presidente Videla a denunciarlo por hacer un escándalo. Después Timmerman no optó por salir del país, que tuvo ese trasfondo. El caso Galina también es de la Corte del Proceso, también es interesante, es del año 82, deja sin efecto la expulsión de la norma universitaria, va a ser castigan mucho las universidades, porque se había llevado a cabo con un procedimiento sumarísimo sin posibilidad de que
pudiera aportar prueba, sin poder ejercer su derecho de defensa. Esta había sido la decisión del delegado militar de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo que dice la Corte es que en principio las sanciones disciplinarias que apliquen las universidades no son revisables, salvo que vulneren derechos y garantías, en este caso la tutela administrativa efectiva, y que no sean arbitrarias. Otro caso interesante del 82 es el caso del Panamericano. El Panamericano, el caso en el cual el propietario de un establecimiento que era estación de servicio, restaurante, por la traza de la ruta 9, que termina siendo la Panamericana, esto estaba en la provincia de Santa Fe, queda alejado de la ruta y le exige a la Dirección Nacional de Vialidad que le construya una colectora que permita que los automovilistas se desvíen y utilicen los servicios que prestaban. Y que, de lo contrario, se le indemnizaba el vehículo cesante, lo calcula por un periodo bastante amplio. Bueno, la Corte rechaza esta pretensión, que dice que para hacer lugar a ella, la persona administrativa debería haberse manifestado como irrazonable o arbitraria, o abusiva, cosa que no se aprecia porque había estudios que aconsejaban que el trazado, la traza de la autopista como más conveniente era aquella que la alejaba efectivamente de la explotación panamericana. En el año 84, esto que les adelanté, hay un caso muy interesante que un aspirante a ingresar al profesorado de Matemáticas y Astronomía, es el caso de Alenzón, Instituto Nacional del Profesorado, es rechazado porque una resolución del Ministerio de Educación, dictada en el año 1981, exigía, para obtener el certificado de aptitud física, medir 1,60 m los varones como mínimo. Bueno, este hombre es un poquito bajito, medía 1,48 m, ¿no? Pero ojo que habría que ver, es contrafáctico, pero habría que ver que hubiera resuelto la Corte del Proceso, si esto hubiera sido resuelto por la Corte del Proceso, esto ya resuelto por la Corte de la Democracia en el 84. Más allá de las consideraciones, que si tienen tiempo algún día los invito a que lean, el fallo es muy interesante, muestra toda la raíz autoritaria, clasista, fascista, etcétera, discriminatoria, que están uno de los considerandos. Lo importante es que la administración, el Ministerio de Educación, decía que había estudios serios que demostraban que el mensaje pedagógico, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje, podía verse deteriorado o alterado cuando el docente no estuviera bien plantado, tuviera defecto físico, como en el caso de este señor. Bueno, esos, cuando tuvo que aportar, no existían. Fruto, digamos, de la arbitrariedad, la imaginación, la perversión del funcionario que había dictado la educación en ese momento. En el año 84, otro caso interesante es Marra de Melinkov con Cuba. Vuelve a la doctrina de López de Reyes, es una sanción disciplinaria, y lo que dice acá la Corte, que el poder disciplinario de la universidad, al cual se lo reconoce, debe primero respetar los estatutos y en segundo lugar debe guardar una correcta descripción y calificación de los hechos. Aquello que habíamos visto que había sido la primera llave de control, una primera llave de control de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la existencia material del hecho y la calificación jurídica, que se conoce como el hecho determinante. En el caso Legón, en el año 1991, el decano normalizador de la Universidad de Córdoba sustituye con su propio criterio el dictamen de la terna que presenta el tribunal examinador, que parece que tenía algunas incoherencias, inconsistencias y demás, pero lo que acá dice la Corte es, bueno, no puede sustituir un examinador que está llamado justamente a examinar elementos vinculantes que determinan, sino en tal caso lo que puede hacer declarar desierta el concurso, pero no prescindir del dictamen. El dictamen exige llamar al concurso, esa es la atribución que sigue, no sustituir por su propio juicio el juicio del tribunal
convocado electoral. En el año 91 la Corte, en el caso Astilleros Alianza, cuando se cuestionaba la realización de una obra pública, dio, a mi gusto, dio un poco marcha atrás y señaló que era una cuestión de oportunidad, que no era realizable, era una actividad discrecional que había merituado, que había ponderado el beneficio social de la realización de esa obra pública y desestimó la acción. Otro caso interesante, a pesar que a mí particularmente la solución no me gusta, es el Consejo de la Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, del año 92. En este caso, lo que la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos cuestionó a través de un amparo fue el levantamiento de un ciclo radial, un espacio radial que tenía en la Delegación de Radio Nacional Bahía Blanca, y que obedeció, supuestamente se le había dicho a los responsables del programa, a cambio de programación. Y también por debajo se había dicho que el programa no contribuía a pacificar en un tiempo, bueno, recuerden ustedes que son chicos de una época complicada, donde todavía había alzamientos militares, Alfonsín tuvo uno y Menem tuvo otro, Menem era reciente, tuvo el 92, Menem nació en el 91. Pero más allá de la solución que no me gusta, es decir, lo que dice la Corte en definitiva no se demuestra que la desviación de poder, no se demuestra que la finalidad sea otra que un cambio de programación. Pero lo interesante es esto que yo les marcaba hace un rato. No existen actos reglados, sino mayores o menores niveles de discrecionalidad. Y el control judicial de los actos discrecionales encuentra su inicio en los elementos reglados de la decisión: competencia, forma, causa y finalidad. Es decir, como yo les decía, no existe un bloque de actos reglados sobre actos discrecionales, sino también, como dice el profesor Balbín, lo que existe son elementos entremezclados, un mix de elementos reglados y discrecionales. En el caso Vera González del año 96, es interesante este caso también, porque se cuestiona la revocación de un permiso precario para el tendido eléctrico de la ciudad de Catamarca por parte de la Dirección de Energía Provincial. Y la Corte dice que aún tratándose de actos concedidos a título precario, que son esencialmente revocables, la revocación debe responder a motivos serios y razonables. El caso Solá, el escándalo de los fiscales, en el año 97, el decreto 260 de 2001, había apartado al actor en el cargo de fiscal, cuando en el sumario que se le había llevado a cabo en función de la ley vigente de ese momento, la ley 21383, no se había acreditado la mala conducta. La mala conducta se indicaba en el decreto, pero no había sido demostrada en el sumario. O sea que el acto estaba afectado en su causa, falsa causa. El caso de Amchenko del año 98 es otro caso interesante también. El caso se trata de una infracción a la ley de pesca por un pesquero de bandera extranjera, bandera rusa, donde se impone una multa en forma solidaria al propietario del armador del buque, pero una multa que, si bien está entre los límites mínimos y máximos de la ley de pesca, era tan alta que implicaba el decomiso. Entonces, lo que acá dice la Corte, que por más que la Administración haya actuado dentro de los límites que le fija la ley, la decisión que adopte en el ejercicio de atribuciones discrecionales tiene que ser razonable, no puede llevar a la comisión. En ese mismo año, otro caso interesante es OCA, Organización Coordinadora Argentina, con la CIDE, que era justamente el contrato, donde lo que cuestiona después una gestión posterior es que se había prorrogado, se había reactualizado el valor del contrato de suministro, en un valor que implicaba el 858% del pactado originariamente. La Corte entiende que hay una desviación de poder porque ya la sola cuantía del incremento induce a pensar que no se ha percibido garantizar la satisfacción
Prodelco, en el caso de Prodelco también hay un retroceso en el juicio, porque la Corte, en el caso de Prodelco, era una ONG que cuestionaba el rebalanceo telefónico también del año 98, y la Corte dice que no va a intervenir en el caso porque implicaría juzgar sobre el acierto o desacierto de una política pública, lo cual está vedado por el principio respetuoso de la regulación de poderes. En el año 2008, en el caso Schneiderman, se juzga, se revisa la cancelación de una designación de un agente durante el periodo de prueba, un agente que había llegado a su cargo por concurso, y que la designación es cancelada antes de cumplir el año para adquirir la estabilidad de la empresa. La administración había invocado la propia ley marco vigente en aquel momento que permitía prescindir durante este periodo de inestabilidad, pero la Corte dice que no es suficiente esa motivación, la referencia a la ley, sino que en tal caso habría que indicar las razones de idoneidad, algo de eso gubernamental se denomina periodo de prueba, o alguna cuestión disciplinaria que hubieran llevado a cancelar esa designación. 3 años después, en el caso Silva Tamayo, que es el que está acá hablándoles, así que habla en tercera persona como el Diego Maradona, hay una aplicación de Schneiderman, aunque el caso no es exactamente igual. El actor ocupaba transitoriamente varios cargos por arriba de su situación de revista, pero la designación que había hecho el doctor Julio Comadira, el actor, en el cargo de secretario general de la Sindicatura General de Nación, decía expresamente, la del actor y la de muchos otros agentes, que el ejercicio de esa función superior continuaría o proseguiría hasta tanto se sustanciasen los mecanismos regulados de carrera administrativa, hasta tanto se sustanciasen los concursos. En el año 2003 cambia el gobierno, cambia el síndico, viene otro síndico y al actor lo vuelve a su categoría de revista. En realidad es más complejo, pero lo voy a hacer más sencillo. Lo vuelve a su categoría de revista, que eran 13 grados, para que sea una idea. Fundando en razones operativas. Es decir, no teniendo en cuenta esta previsión que había sido incorporada al estatuto, por iniciativa también del propio actor, que lo había convencido al doctor Comadira de incluir esa cláusula, esa salvedad. Es decir, no solo estaba en el estatuto de la Sindicatura General de Nación, sino en la propia resolución de designación del actor, y aclaración hecha que había unos 70 agentes que están en las mismas condiciones del actor que, obviamente, sus arrogancias le fueron respetadas. Bueno, el actor no le resultó más bien un camino de espinas, un techo de rosas esto, porque además de que transcurrió, eso en los tiempos nuestros no es demasiado prolongado, discurrió 8 años por los tribunales el actor, pero perdió en primera instancia con costas, perdió en segunda instancia en fallo debido con costas de alzada también, y ganó en corte con 4 votos a favor y 3 planchas de 280, como decimos vulgarmente, con 3 abstenciones. O sea que fue un triunfo muy ajustado del actor. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice esto: primero aplica a Schneiderman, no hay motivación suficiente, no están explicadas las razones por las cuales no podía proceder en su función el actor, no resultando suficiente motivación la alusión a razones operativas. Y además, que la administración, este fue un argumento que había invocado el actor, se había autolimitado. Es decir, si la administración no respetaba su autolimitación, que era mantener al actor mientras las condiciones de idoneidad y de buena conducta subsistieran hasta el momento de la sustanciación de concursos, si no respetaba esa autolimitación, debía indemnizar al actor, que fue algo que en definitiva condenó la justicia de la Corte Suprema. El actor igual no pidió la reincorporación. Ordinariamente sí la pidió para que lo al cargo, ¿no? Porque después fue trasladado a otro organismo, a otra relación de tesoro. Bien. La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados no es de recibo en la jurisprudencia de la Corte. Hay una excepción, el caso Mochiuti, que es del año 97, donde se cuestionaba el estatuto universitario
que exigía la formación de jurados de idoneidad e imparcialidad indiscutibles. A pesar que lo cuestionado era otra cosa, la participación con voz y voto de los estudiantes, la aplicación del cogobierno, lo que es interesante acá es que la Corte dice que esta fórmula de idoneidad e imparcialidad indiscutible se trata de un concepto jurídico de contenido acotado que restringe la discrecionalidad. Después la Corte también es errática en cuanto al control de las políticas públicas y las acciones de gobierno. En el caso FIAR del año 2006, referido a política sanitaria, declaración de zonas libres de aftosa, cuando en realidad la enfermedad no se había erradicado, la Corte se abstiene de revisar la actuación, señalando que se trata de cuestiones de iniciativa o de oportunidad que de por sí no son controlables, porque integran el ámbito de poderes reservados al gobierno. Sin embargo, en otros precedentes se examinó la política carcelaria, mandando cumplir obligaciones de hacer a funcionarios de la provincia de Buenos Aires, caso Berbisky, del año 2005. Controló la política de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, en el caso Mendoza, obligando a las tres jurisdicciones demandadas, Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, a presentar un plan de saneamiento que no ha sido cumplido. Y sustituyó también el criterio administrativo, en este caso de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto al acceso a la vivienda digna en el denominado caso Q, aunque con ciertas restricciones. Esto es en el año 2002. Otra cuestión es el respeto de los criterios técnicos, o mejor dicho, de la actuación administrativa que es precedida por juicios técnicos, que requiere determinaciones técnicas porque la norma lo exige como condición de validez. Y si bien hay muchos pronunciamientos que, por ejemplo, han determinado que por la seriedad e imparcialidad que representan la Corte no revisa las actuaciones administrativas que van precedidas de casaciones del Tribunal de Casaciones. Hay un caso interesante que es el caso Ojeda del año 2010, donde no revisa para determinar la responsabilidad en un accidente en el que se habían embestido dos buques, no revisa las conclusiones a las cuales llega el Tribunal Administrativo de la Navegación por ser el órgano con competencia técnica específica. Respecto de esto, y voy a ser muy breve también, hay una polémica que se ha suscitado en el derecho español y ha repercutido un poco aquí. Si aún en el caso en que nos encontramos ante actuaciones de la Administración precedidas por juicios técnicos, es correcta esta solución de Ojeda, es decir, si realmente la Corte no puede realizar, la Corte digo la Justicia, no puede realizar. Bueno, hay autores que dicen que la determinación técnica que se ha hecho en sede administrativa no obliga al juez, porque puede reproducir esa prueba mediante una pericia. Ahora, ustedes piensen, esto es complicado, por lo menos merecería alguna aclaración, porque una cosa va a ser el caso en que la disciplina científica, no jurídica, o técnica, no jurídica, le proporcione a la administración un juicio único, piensen en una actuación administrativa precedida de un informe matemático, físico, químico, astronómico. De aquel otro, que provenga de otro tipo de disciplina, de las denominadas disciplinas blancas, por contraposición a disciplinas duras, ¿no? Un dictamen que provenga del campo de la sociología, de la economía, donde solo se le va a guardar una probabilidad, un juicio de probabilidad, un juicio de certeza, y donde la administración va a tener un margen para interpretar ese informe. Piensen ustedes qué sentido tendría reproducir esa prueba realizada en sede administrativa, en sede judicial, que un perito sociólogo también le diera al juez un juicio probable, es decir, un juicio tan dudoso como el que obtuvo la administración. Esta es una polémica, insisto, acá en Argentina el profesor Casañe está de acuerdo, el profesor Tawil también, con la revisión plena en todos los casos, el profesor Cecín entiende que no, entiende que en estos casos debe respetarse la determinación técnica llevada a cabo por la administración en su sede. Los últimos dos, y ya prometo que los libres, para
preguntas si las hay. Los últimos dos antecedentes que me parecen interesantes porque recogen la teoría de la filiación del poder son los casos Ramos y Serigliano de 2010 y 2011. El caso Ramos se trata de un agente que había sido contratado por un decreto, el decreto 4381 del 73, que establecía un contrato a término por más de 5 años. Este contrato había sido, sin embargo, prorrogado varias veces, hasta que la administración decide no prorrogarlo más. ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que hay una delegación del poder, hay un apartamiento de la finalidad de la administración que ha utilizado esta herramienta normativa para un fin distinto al que estaba previsto originariamente, es decir, para que esta gente cumpliera tareas normales, que cumplía el resto de los agentes de planta permanente. Y este corte abrupto, esta no renovación, implica una frustración de la confianza legítima. Ese mismo día, la Corte en Sánchez deniega un reclamo semejante que había llevado a cabo en particular invocando una norma que, a diferencia de este decreto, no establecía plazo. Ahora, en el año 2011, o sea, un año después, la Corte actúa de distinta manera en el caso Serigliano, porque el decreto por el cual había sido contratado Serigliano tampoco establecía plazo. El decreto del año 2001, el decreto 2138. Si hubiera tenido que fallar, tenía que haber fallado como en Sánchez. Sin embargo, falla como en Ramos. Y dice que esta norma, la norma, digamos, que se invocó en Sánchez, es una norma que está en la ley de administración financiera, que permite contratar para trabajos especiales a personal externo. Y algo parecido esa posibilidad tiene la Sindicatura General de la Nación. Digo, la Corte, en este caso Serigliano, lo que dice que primero la actividad fue ilícita, hubo desviación del poder, hubo frustración de expectativas, la confianza legítima, invoca la protección contra el despido arbitrario, o sea, hace un mix de figuras de derecho público y privado, y además invoca la vigencia del principio de la realidad, que es aplicable en el derecho laboral. Bien, voy a cerrar un poco, tratar de hacer una conclusión. Bueno, vivimos en época de Estado de bienestar, las experiencias neoliberales han demostrado que no son la solución para los graves problemas y acuciantes demandas del cuerpo social, especialmente en países emergentes como el nuestro. Es una cuestión que nosotros tenemos que tener bien en cuenta para no desviarnos o para no torcer nuestro entendimiento. Es que todos somos Occidente, pero un estado de bienestar, un estado social, funciona de distinta manera en una economía rica, próspera, que en una economía emergente como la Argentina o como la de todos los países de Latinoamérica. Considero entonces que un Estado que muchos autores denominan Estado constitucional de derecho, por el reconocimiento de los derechos fundamentales que no solo la ley fundamental de Bonn, sino varias constituciones de posguerra modernas han hecho, y en menor medida también la nuestra, que ha utilizado otra técnica, ha incorporado tratados a través de la ventana del inciso 23 del artículo 75. Digo, todos esos derechos fundamentales exigen prestaciones, ya no son libertades negativas como en el liberalismo que tenía el particular frente a la administración, sino que exigen comportamientos positivos de la administración. Entonces, ante una administración, un Estado más bien prestacional, que tiene que poner en movimiento recursos, considero que tienen que brindarse a la administración máxima libertad, ya sea a través de la indeterminación de conceptos jurídicos, a través de los márgenes de apreciación de los conceptos, o si se quiere la teoría de los espacios libres que utiliza el derecho español y el derecho alemán, pero también, así como se le otorga mayor libertad, correlativamente tiene que haber mayor control por parte de los jueces. Hay una frase
trae a colación un ensayo muy bueno, que es La lucha contra las inmunidades del poder, de García Enterría. A pesar de que García Enterría escribió la teoría originaria de los conceptos jurídicos indeterminados, que llevaba una única solución, García Enterría trae una frase de un jurista suizo, Huber, que dice algo así como que la discrecionalidad es el caballo de Troya de la administración. Yo creo que esa frase evoca una administración burocrática del sentido weberiano, que no se condice con el deber ser de una administración moderna y atenta para la satisfacción de las necesidades sociales y para garantía de los derechos fundamentales. Yo creo que controlada, bien que no sustituida, algunos pregonan, la administración, la jurisdicción de los jueces, recuérdenlo, es revisora y controladora, pero no sustitutiva, porque ahí sí estaríamos en problemas invadiendo el equilibrio entre los poderes. Esa sana actuación de los jueces controlando la administración es la que va a impedir que la discrecionalidad sea el caballo de Troya, o mejor dicho, va a posibilitar que el caballo de Troya quede en las puertas de la Acrópolis. Muchas gracias por la atención.